Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amado, hago este audio para todos los hermanos misioneros, para aquellas personas bautizadas que están comprometidas con el mandato, con la orden que el Señor Jesucristo ha dejado a su iglesia en San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda la creación. Esta orden del Señor Jesucristo está vigente hasta el día de hoy. Los apóstoles comenzó con el anuncio de la buena noticia. Con el anuncio del querigma, los apóstoles transformaron corazones, hombre entero, el hombre integral, su alma, su espíritu y su cuerpo, su mente y su corazón. El cumplimiento de este mandato por parte de los primeros apóstoles, amados, y sus sucesores, fue un medio poderoso para que mucha persona pueda conocer a Jesucristo, encontrarse personalmente con el Señor Jesucristo. Esta orden, este mandato del Señor es para la evangelización de los hombres. En este tiempo, la iglesia reconoce, los documentos de la iglesia reconoce que dentro de la misma iglesia es necesario nuevamente el primer anuncio, el querigma, para que los bautizados se conviertan. La realidad de la iglesia cristiana católica hoy es, adentro mismo tienen muchos bautizados que no conocen a Jesucristo por no tener una experiencia personal. La evangelización, dice el documento Evangelii Nuntiandi en su numeral 18, significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes, no solamente dentro de la capilla, no solamente en la catequesis, no solamente en la homilía del sacerdote, a todos los ambientes, en los hospitales, en el almacén, en la calle, en el colectivo, en las plazas, donde quiera sea, tiene que evangelizarse. Y dice el documento, en todos los ambientes de la humanidad, y con su influjo transformar desde dentro, renovar la misma humanidad. El hombre necesita transformarse desde adentro, no solamente con la ropa, no solamente llevando una joya colgada por el cuello. El hombre necesita transformación interior, dice el documento de la iglesia, y esto solamente puede suceder por medio de la evangelización. El magisterio, amado, enseña de esta manera que la evangelización es una realidad muy rica, porque contiene a través de las Sagradas Escrituras la evangelización por medio de la tradición apostólica y por medio del magisterio de la iglesia. Es una evangelización compleja, es dinámica porque es el Espíritu Santo quien debe actuar. Es el Espíritu Santo quien debe tener modo, forma de evangelizar. Y esto, amado, dice el Catequesis Tradense en su numeral 18, que tiene sus momentos esenciales diferentes entre sí. Lo primero tiene que ser lo primero. El segundo es segundo. Y el catequesis no está en el primer lugar en la evangelización. Y es lo que se realiza dentro de la iglesia. Se comienza con la catequesis. La catequesis es en segundo lugar. No está en segundo lugar en importancia, sino que en el momento de la evangelización. El primer momento es el anuncio, el querigma. El querigma es tan importante, amado. ¿Y qué es el querigma? Querigma es la proclamación vigorosa, alegre y contagiante de Jesucristo muerto y resucitado. Anunciar, proclamar con fuerza, con vigor, con alegría, para contagiar sobre Jesucristo muerto y resucitado. Este Jesús que está glorificado en el cielo. El querigma es la buena noticia y es el fundamento de la vida cristiana. Sin el querigma, queremos alimentar a un muerto. Sin el primer anuncio, en la catequesis queremos meter comida en la boca de un muerto. Pues es muy necesario, dice Jesucristo en San Juan capítulo 3, el volver a nacer del agua y del Espíritu.
Es necesario renacer espiritualmente. Y aquel que renace espiritualmente comienza a recibir alimento. El que no renace espiritualmente no puede recibir alimento. Vamos a cargar en la mente mucha enseñanza de los jóvenes, pero no reciben, no aceptan ese alimento. ¿Por qué? Porque no están siendo renacidos. Aquel que no renace, un hombre, un bautizado que está muerto espiritualmente, no puede recibir alimento. Por eso dice el Catequesis Tradense, su numeral 18, que la evangelización tiene su momento. Y el primer momento es el anuncio del querigma. El contenido principal del querigma, amado, es Jesucristo. No se va a hablar de la virginidad de María. No se va a hablar del dogma de la Santísima Virgen María. No se habla del infierno. No se habla de otra cosa más que el centro, el contenido principal es Jesús, muerto, resucitado y glorificado. San Juan 19:30, Jesús murió, entregó su vida para que tú puedas vivir. Jesús resucitó, San Lucas 24:6, venciendo la atadura de la muerte, dejando libre a los hombres. Y Jesús está glorificado. Lucas 24:50 al 53, Hechos 2:33. Está enaltecido en el cielo. Este es el contenido principal del querigma. Bendito sea Dios. Es muy necesario en estos tiempos, amado, anunciar el querigma. Es muy necesario, dice el documento de Santo Domingo, en su numeral 33 y 41. Desde la situación generalizada de muchos bautizados en América Latina. Esto dice el documento, la situación generalizada de muchos bautizados, es decir, casi el alto porcentaje de los bautizados cristianos católicos que no dieron su adhesión personal a Jesucristo por la conversión primera. Se impone en el ministerio profético de la iglesia de modo prioritario y fundamental la proclamación vigorosa del anuncio de Jesús muerto y resucitado, es decir, el querigma. La iglesia reconoce la necesidad. La iglesia reconoce que adentro de la iglesia hay personas no convertidas, hay personas bautizadas que no conocen a Jesucristo. Y por eso dice el documento, raíz de toda evangelización es el querigma, fundamento de toda promoción humana y principio de toda auténtica cultura cristiana. Todo esto nos obliga a insistir en la importancia del primer anuncio. Bendito sea Dios. La iglesia reconoce, los obispos saben que la raíz de toda evangelización no es la catequesis, sino que es el primer anuncio. Los obispos saben que el fundamento de la promoción humana es el primer anuncio. Y dice, todo esto nos obliga a insistir en la importancia del primer anuncio. Hay que insistir. ¿Y cómo uno puede anunciar? Siendo testigo. Es necesario ser testigo. Encontramos en la palabra de Dios en San Mateo capítulo 26, verso 33, en adelante, donde Pedro había dicho a Jesús, no te negaré, estoy dispuesto a morir contigo. Estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel. Pero cuando llegó el momento de la prueba, Mateo 26, 69, Pedro lo negó a Jesucristo. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Porque Pedro no fue bautizado en el Espíritu Santo. Pedro todavía no experimentó a Jesús resucitado. La palabra dice en San Juan capítulo 20, versículo 19, que la iglesia estaba con la puerta cerrada por miedo a los judíos. ¿Por qué la iglesia está encerrada? ¿Por qué los confirmados tienen miedo para predicar? ¿Por qué los jóvenes que salieron como testigos no están testificando? ¿Por qué tienen miedo? La iglesia que aún no fue bautizado en el día de Pentecostés tenía miedo para anunciar, tenía miedo para predicar, negaba a Jesucristo. Eso es lo que sucede hoy.
Jesús por eso prometió en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 4 y 5. Esperen hasta que se cumpla la promesa que mi Padre le hizo. Ustedes fueron bautizados con agua por Juan, pero serán bautizados en el Espíritu Santo. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1 al 5, cuando la iglesia que estaba encerrada con miedo, esa iglesia que no se animaba a salir por la calle a predicar, esa iglesia que no se animaba a testificar, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, dice Hechos 2:14, que Pedro con los 11 se puso de pie y comenzó a predicar, a gritar, a anunciar la buena noticia. Hechos 2:41. Más de 3,000 personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque el primer anuncio, el anuncio del querigma, tiene poder para cambiar la vida de muchas personas. Bendito sea Dios. Pero para eso es necesario que el anunciador primeramente tenga un encuentro personal con Cristo resucitado para caminar hacia Jerusalén. En San Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, aquellos 2 discípulos. Son muchos cristianos hoy dentro de la iglesia que están volviendo a su Emaús, decepcionados. Aquellos que van tristes por el camino y son discípulos del Señor. Cuando se detuvieron para hablar con Jesús, se detuvieron muy tristes y comenzaron a decir: eres el único que no sabe lo que sucede en Jerusalén. Nosotros creíamos de que Jesús iba a ser el libertador, pero ya van 3 días. Son hombres que predican de un Jesucristo, pero de un Jesús muertos. Son hombres que no están convencidos de lo que está predicando. Pero cuando tuvieron un encuentro personal con Cristo en la fracción del pan, en la Eucaristía, en la Santa Misa, a partir de ese momento ellos se levantaron y volvieron a Jerusalén y comenzaron a anunciar de que si realmente Cristo está vivo. Eso es ser testigo, anunciar a un Cristo muerto, resucitado y glorificado. Bendito sea Dios. Ahí el hombre tendrá su encuentro con Cristo resucitado. ¿Y cómo anunciar el querigma? Y ahora en este próximo audio vamos a conocer cómo anunciar el querigma, los pasos del querigma para que el hombre tenga un encuentro personal con Cristo. Como dice el documento de Santo Domingo, para que los bautizados puedan nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu de la conversión.